Gloria a Dios para siempre. A su nombre, a su nombre, a su bendito nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Le damos gracias a Dios en primer lugar por darnos un día más con vida en esta tierra. Un gozo y un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor, aquí en esta ciudad preciosa de Casma. Estamos transmitiendo en vivo, hermanos, para el mundo entero, siempre a través del canal, llevando las enseñanzas de la sana doctrina. Porque recuerde, la sana doctrina es lo que más escasea en este último tiempo, y necesitamos volver, como decía el profeta, a la senda antigua, a los viejos rudimentos, porque hoy se está hablando de muchas cosas que son herejía dentro de las iglesias, y necesitamos que el pueblo, hermanos, entienda la enseñanza de la palabra y no pueda ser engañado, y no para que no se desvíe y al final se pierda, sino que la iglesia, el pueblo del Señor, tiene que ser alimentado en la Escritura para poder hacer la voluntad de Dios. Bien, vamos rápidamente el día de hoy, hermanos, a continuar con esta enseñanza. Bueno, esta es la onceava lección. Me habría gustado empezar desde la primera lección de la doctrina básica, pero en vista que hay hermanos que quieren cumplir este sacramento, vamos a adelantar un poquito acerca del bautismo cristiano. Hoy queremos hablar sobre el bautismo cristiano. Tal vez algunos de repente tienen muchas ideas y muchos conceptos de lo que es de repente el bautismo en agua. Nosotros le decimos el bautismo cristiano. Amén. Quiero recalcar que por favor siempre a la iglesia vengamos con 3 elementos: Biblia, cuaderno y lapicero, porque en la iglesia uno tiene que aprender. Usted tiene que tener, al igual que su Biblia, su cuaderno, donde va a anotar todo lo que va a escuchar, para que usted luego vaya a casa y luego aprenda. Es su obligación, por favor, es su obligación aprender. Recuerde que la mente del ser humano es muy frágil. A veces, hermanos, lo entendemos en el momento, pero luego pasan los días y se nos olvida. Pero si usted lo apunta, lo anota, entonces de repente su mente se le olvida, pero nuevamente va a su cuaderno y repasa ahí, ve las citas bíblicas y nuevamente se acuerda, para que usted aprenda. Y una vez que usted aprenda, usted pueda enseñar, porque esa es la obligación de todo cristiano. Su vida cristiana, hermanos, no está completa si usted no aprende y enseña. Jesucristo dio mandamiento no solamente de estar congregado en 4 paredes. Usted en la iglesia tiene que aprender, tiene que madurar, tiene que crecer, para luego salir afuera y enseñar esta verdad. Porque Jesús dijo: cuando conozcan la verdad, serán verdaderamente libres. La verdad de la palabra, hermano, es la que liberta. Afuera tenemos a nuestras familias, hermano, a los vecinos, a los amigos, a tanta gente que no conoce a Cristo, que necesitan que alguien les diga la verdad ante tanta mentira que hay afuera, hermano, en la calle, ante tanta mentira que hay en el mundo, e incluso en algunas, hermanos, sectas o denominaciones que enseñan cosas que están fuera de la Biblia. Si usted aprende, entonces usted no será movido, no será engañado, y usted podrá salvar su vida, y no solamente suya, sino de a todos aquellos que le oyeren. Como decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y por eso necesitamos aprender. Bien, entonces el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a aperturar esta enseñanza, esta doctrina. Es una doctrina del bautismo cristiano, para lo cual voy a pedir que nos vayamos rápidamente a la Biblia. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Un saludo cordial a todos los hermanos que nos están siempre viendo y sintonizando a través del canal de televisión. Un saludo cordial a los pastores de la Asociación de Iglesias Unidas en Cristo, que también estamos presidiendo. Un saludo cordial al presbiterio Maranata, Cristo viene. Y un saludo cordial a todos aquellos que siempre nos están también, hermanos, saludando a través del canal. Dios bendiga su vida. Nos vamos encontrando la cita bíblica, Mateo capítulo 28, verso 19. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Amén. Mateo 28, verso 19 y 20, vamos a lecturar. ¿Lo encontró? El primer libro del Nuevo Testamento, son las últimas palabras, son las últimas instrucciones que Cristo entregó a su iglesia. Dice de la siguiente manera: por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos ahí un instante. Dios amado, Padre mío, Señor Dios eterno, en esta hora nos humillamos una vez más delante de tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra pequeñez, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo, Padre mío, que sin ti, Señor Dios mío, no somos nada ni nadie. En esta hora pedimos, Señor Dios mío, a ti, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe, quien nos ministre, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para poder comprender, bendito Dios del cielo, tu palabra, y tu palabra alimente nuestro espíritu, para que nuestro espíritu se fortalezca, crezca, bendito Dios del cielo, y alcancemos la estatura del varón perfecto y podamos cumplir, Señor Dios mío, los mandamientos que tú has mandado, Señor, a tu iglesia. Pues tú no eres religión, Padre mío, sino que tú eres vida y vida en abundancia. Señor Dios mío, en esta hora concede sabiduría a los presentes y a todos aquellos que nos van a ver a través del canal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Tome asiento, por favor, manténgase la Biblia abierta donde hemos lecturado nosotros. Gloria a Dios para siempre. Vamos a empezar entonces, hermano, la enseñanza. Voy a rogar que por favor los hermanitos, si pudieran acercarse un poquito más adelante, las hermanas que están atrás, más adelante, porque quiero verlos. Vamos a hacerles preguntas. Sí, adelante, adelante, muy bien. Cuando ustedes tengan alguna duda, me levantan la mano, por favor, para poder, recuerden que es una enseñanza es diferente de una prédica. En una enseñanza se hace preguntas. Ustedes preguntan, yo también pregunto, a ver si están entendiendo lo que nosotros estamos enseñando el día de hoy. Es muy importante, ¿no? Porque si no, no tuviera sentido la enseñanza. Si nadie aprende, entonces no tiene sentido que estemos enseñando. Bien, entonces, recuerden, Mateo capítulo 28, verso 19, nosotros hemos empezado la lectura. Estas son las últimas palabras que Cristo entregó a su iglesia. Antes de que Él partiese al cielo, Él reunió a sus discípulos, porque recuerde que Jesucristo murió, ¿verdad? 3 días estuvo, hermanos, en las profundidades, en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra. Luego resucitó, y la Biblia nos indica que por 40 días Él estuvo aquí en la tierra dando las últimas instrucciones. En el día 40, en el último día, reunió a sus discípulos, los llevó al monte, sí, de los olivos, y les dio estas instrucciones. Son las últimas palabras del Maestro cuando Él parte para el cielo. La Biblia dice que fue llevado y desapareció en las nubes. Por eso que también en las nubes nos vendrá nuevamente a llevar a su pueblo. Él aparecerá en la nube y la iglesia partirá. Bueno, entonces, ¿qué fue la última instrucción que Jesucristo nos entregó, nos enseñó? Bueno, Él dijo lo siguiente, no solamente para los discípulos, sino para todos aquellos que llegaríamos un día a conocerlo y aceptarlo como Señor y Salvador. Dijo, por tanto, o sea, hace una conclusión de todas sus enseñanzas. Significa por tanto es una conclusión de todo lo que Él ha enseñado. Dice, y como usted ve ahí, es una palabra que es un verbo imperativo, es un verbo de ordenanza, o sea, es un mandamiento. Es algo que no vas a hacer si tú puedes, si tú quieres, sino que es un mandamiento para toda la iglesia. Y verbo imperativo. Por lo tanto, el bautismo es un mandamiento, es una ordenanza establecida por Dios para todos sus hijos. Si la gente no lo quiere hacer, bueno, le dará cuenta a Dios. Mucha gente se convierte y no se bautiza por tener miedo, de repente dicen a fallarlo, o ponen muchas excusas, pero lamentablemente ellos están quebrantando el mandamiento y la ordenanza de Dios. Por lo tanto, no podrán partir al cielo el día que ellos fuesen levantados. Ahora, para el bautismo hay que cumplir ciertos requisitos. No todos se pueden bautizar. No, pero sigamos estudiando este texto donde hemos empezado. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Primero, ¿qué está mandando Jesucristo a nosotros? Que hagamos discípulos. Pregunto, ¿cuántos discípulos tenemos? Hay muchos cristianos que llevan 10, 20, 30, 40, 50 años y no tienen ningún discípulo.
¿Qué es un discípulo? Alguien a quien tú lo enseñas, alguien a quien tú lo instruyes, lo capacitas. Todos desde el Antiguo Testamento, los profetas tuvieron sus discípulos. Por ejemplo, Eliseo, un hombre que cerraba el cielo y abría el cielo, cerraba el cielo para que no lloviese y abría el cielo para que lloviese, hizo descender fuego del cielo. Siempre ellos, los profetas, han tenido discípulos. ¿Cuál fue el discípulo del profeta Elías? A ver, Pastor Wilder, el discípulo del profeta Elías, uno de los más grandes profetas, Eliseo. Moisés, el hombre que abrió el mar, tuvo su discípulo. ¿Cuál fue? ¿Quién fue el discípulo de Moisés? Josué, el que quedó. Moisés lo instruyó, lo preparó. Cuando Moisés partió, Josué tomó el mando. ¿Ok? Es importante tener discípulos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo tuvo sus discípulos. ¿Cuáles fueron sus discípulos del apóstol Pablo? Menciónenme algunos. Timoteo, Tito, Filemón, Marcos y muchos otros más. Jesús mismo, ¿cuántos discípulos tuvo? 12. ¿Se da cuenta la importancia de tener discípulos? Preguntamos entonces a todos los que nos están mirando a través del canal, ¿cuántos discípulos tienen? Hay muchos cristianos que llevan años en una banca y nunca han enseñado. Muchos cristianos se van a quedar en aquel día. Solamente han vivido una religión. Y lamentable será en aquel día del arrebatamiento, gritarán, llorarán, porque nunca han preparado discípulos. ¿Y por qué no prepararon discípulos? Porque primero ellos nunca se prepararon. Porque para tú tener discípulos, tú tienes que prepararte, conocer, para luego poder enseñar. Tú no puedes entregar algo que tú no tienes. Tú no puedes enseñar si tú primero no aprendes. Por eso el primer trabajo de nosotros es ser discípulos y hacer discípulos. Cuando yo empecé, antes de ser el pastor general de toda la iglesia, empecé como un discípulo. Y empecé a estudiar, a prepararme, a orar y ayunar. Y luego ahora yo tengo muchos discípulos. Porque es un mandamiento, es una ordenanza. Tengo que preparar. ¿Quiénes pueden ser mis primeros discípulos? Mis hijos, mi esposa. O sea, tengo que yo enseñar a alguien. Si no, nada de lo que me haya yo estado haciendo en la iglesia va a servir. Porque el mandamiento es ir por el mundo y predicarte el evangelio. ¿Y qué vas a predicar si tú no sabes nada? Entonces la iglesia es una escuela donde se viene a aprender. Tenemos que tener hambre de aprender. Hay infinidad de cosas que tenemos que aprender antes de poder escalar. Por eso que muchos cristianos pasan años y siempre están en una banca, nunca escalan, nunca avanzan, no tienen talento, no tienen dones, no tienen ministerios. ¿Por qué? Porque nunca se han preocupado en aprender. El cristiano tiene que aprender para luego enseñar. Si no, la obra nunca va a crecer. Esta obra, si quieren que crezca, primero ustedes tienen que aprender. Una vez aprendido, ustedes van a ir afuera y enseñar. Y cuando ustedes enseñen, la gente va a venir. Y cuando la gente venga, esto va a crecer. Así funciona. Por eso el pastor me dice, queremos construir esto. No, primero llenen la iglesia. Primero hagan el trabajo espiritual. Primero se hace lo primero. Usted no puede hacer algo, hermano, que está después. Por ejemplo, usted no puede subir al segundo piso si usted no va escalón por escalón. Tiene que ir escalón por escalón porque no puede saltar al segundo piso. Hay un orden. Entonces, ese es el primer trabajo de los creyentes. Primero aprendo. Una vez que aprenda, luego hago discípulos. ¿Entiende? De esa forma estoy cumpliendo el mandamiento de Dios. Si no, si usted no aprende, ¿cómo va a enseñar a su esposa, a su esposo, a sus hijos? ¿Cómo se van a salvar ellos? ¿Estaría correcto que nosotros que estamos en la iglesia nos salvemos y nuestra familia no se salve? No está bien. ¿Se da cuenta? Yo primero tengo que aprender para luego poder enseñar. Dios te bendiga, hermano, delante y al lado de tu esposa, por favor. Al lado de tu idónea, ahí, toma asiento. Dios bendiga a los que están llegando a la casa del Señor.
Abre tu Biblia, hermano, por favor. Pastor, ¿no tiene Biblia? Alcánzale una Biblia. Estamos en Mateo capítulo 28, verso 19. Ok, entonces, hasta ahí entendimos lo primero que tengo que hacer yo. Lo primero que tengo que hacer, que es, bueno, aprender. Mi primer trabajo en la iglesia es aprender. Entonces, a la iglesia, póngalo por norma. A la iglesia se viene con 3 elementos: Biblia, cuaderno y lapicero. Tiene que anotar. La iglesia es una segunda escuela donde vamos a aprender cosas que van a durar por la eternidad. En el colegio, en la universidad, en el instituto aprendemos muchas cosas que nos sirven para cosas de la vida, pero lo que aprendemos aquí es para la vida eterna. Es para siempre. Lo que aprendemos aquí es para salvación del alma. Lo que aprendemos aquí, hermanos, es para muchas cosas que el mundo jamás podrá entregar. Por eso es muy importante que aprendamos en la casa del Señor. Bien, entonces seguimos estudiando este verso. Estamos en Mateo capítulo 28, verso 19. Decíamos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Discípulos. Eso es lo que yo tengo que hacer. Buscar discípulos para yo poder enseñar. ¿Por qué? Si yo no tengo discípulos, el día que yo muera, ¿qué va a pasar con la obra? ¿Quiénes van a continuar? ¿Quiénes van a quedar? Toda persona, todo cristiano tiene que entender eso. No somos eternos. Un día nos vamos a ir y tenemos que preparar discípulos para que ellos queden continuando la obra del Señor hasta que el Señor venga a llevar a su pueblo. Entonces, 1, aprendo. 2, no es que aprenda, luego enseño. 3, hago discípulos, como dice ahí la palabra. Luego, una vez que tú has hecho discípulos, Jesús mandó diciendo: bautícenlos. ¿Ve? No se puede bautizar si no aprenden. Por eso que yo no creo que alguien que se convierte lo bautizo. Yo no lo bautizo al que recién se convierte. ¿Por qué? Porque muchos pastores bautizan a gente que recién va a la iglesia y luego pasa el tiempo, los meses, y se vuelven al mundo, se vuelven atrás, y eso los va a condenar. Hemos visto a mucha gente en diferentes iglesias. Nosotros hemos predicado costa, sierra y selva, venimos predicando por todo lado, y vemos ese gran error que cometen los pastores. Inmediatamente bautizan, no sabiendo que si ellos no han madurado, no han aprendido, van a retroceder y se van a volver más duros. ¿Por qué yo no los bautizo inmediatamente? Porque yo los estaría condenando. Ahora, el bautismo, no sabe, el bautismo es un mandamiento, como lo vamos a ir viendo más adelante. Yo quiero que entiendan algo fundamental. Primero tienen que aprender, tienen que saber qué están haciendo, porque no se bautiza por bautizar. No es como la iglesia católica, el bautismo cristiano, donde bautizan a niños que no saben lo que hacen. Y la Biblia nos va a enseñar acerca de esto. Jesús mismo se bautizó teniendo 30 años, teniendo uso de razón, sabiendo lo que había de hacer. Por eso el día de hoy estamos estudiando acerca del privilegio, la bendición, el mandamiento, la ordenanza del bautismo cristiano. Pero antes de eso, tengo que ser discípulo, tengo que aprender. Por eso que el primero Jesús le dice: enseñe para que luego sean bautizados. ¿Ok? Ese es el orden. Muchos pastores bautizan ¿para qué? Para que la iglesia se llene. Pero ¿qué nos vale tener una iglesia llena si al final cuando Cristo venga toda la iglesia se va a quedar? Tienen que entender cosas básicas. ¿Ok? Entonces, una vez que han aprendido, luego dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No es en el nombre de Jesús nada más. Como hay muchos pastores y hay muchas iglesias que enseñan el bautismo solamente es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque toman el libro de Hechos, donde el apóstol Pedro dice: bautiza en el nombre de Jesús, y no mencionan ni al Padre y no mencionan ni al Espíritu Santo. La pregunta es: ¿a quién le hago caso? ¿A Pedro o a Jesús? Jesús dijo: bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo correcto es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se hace así, no sirve ese bautizo, porque no está de acuerdo a lo que Jesucristo mandó. Los hombres se equivocan. Pedro se equivocó a pesar de ser apóstol, se equivocó muchas veces. Pedro ungió a otro para reemplazar al apóstol Judas, que había perdido, hermanos, su apostolado.
y escogieron a otro y se equivocaron, y ese no era el apóstol que Jesús había escogido, era otro, fue el apóstol Pablo. Y así mismo Pedro cometió muchos errores, porque Pedro era hombre humano, y los hombres, los pastores, los líderes, todos se equivocan porque somos humanos, tenemos errores y defectos. Pero Jesús es perfecto, Jesús nunca se equivoca, y Él ordenó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos ido a muchos bautismos y solamente bautizan en el nombre de Jesús, no es válido. ¿Ok? Continuamos. Dice, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué está pidiendo Jesús? Que en la iglesia tienen que enseñarles. ¿Cuáles? Algunas cosas no, todas las cosas. Estamos en Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Ahí presta atención, no te preocupes, varón, presta atención nada más. Yo quiero que me presten atención, mírenme, ¿no? Cuando van a anotar, anoten en el cuaderno y mírenme. La mejor forma de aprender, así yo empecé. Miren al que está hablando. A sus hijos díganle, miren a su profesora que está hablando, mírenlo. Es la mejor técnica de aprender. Le digo porque yo he enseñado en universidades, conocemos de esto. La mejor manera de aprender es mira al que está hablando. Una vez que miras, anota lo importante y sigues mirando. Es la mejor manera de aprender. Recuerde que nosotros tenemos un consciente, un subconsciente y un inconsciente. Pero es otro tema que nosotros enseñaremos algún día. La mejor forma de aprender, miren siempre al que está hablando. Porque ustedes van a recordar a veces sus gestos, la manera como habla, y van a recordar lo que ha enseñado. Bien, entonces, dijo Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas. La Biblia no solamente para guardar, porque hay cristianos que solamente cumplen unas cosas y las demás no las cumplen. La Biblia es para cumplir todo lo que Jesús mandó, todo lo que Dios manda en su palabra, debemos cumplirlo. No solamente lo que nos conviene, como muchos hacen. Mucha gente solamente una partecita y los demás no. Esa gente se está engañando. Escuchen, usted tiene que entender que el día que uno viene a Cristo, nace el espíritu que el ser humano tenía dentro, que estaba muerto, que estaba dormido, nace. Pero el alma no ha sido regenerada. Por eso que el alma, hay muchos cristianos que son cristianos pero siguen pecando, les gusta todavía hacer las cosas malas, son tentados. ¿Por qué? Porque su alma nunca ha sido regenerada. El alma tiene que ser regenerada. ¿Por qué? Por la palabra, por el Espíritu humano y por el Espíritu Santo. Bueno, eso vamos a enseñar en otra oportunidad, pero tienen que entender esto. Cosas esenciales como esta es que la iglesia tiene que entender. La iglesia tiene que ser de enseñanza, tiene que predicarse y enseñarse todos los días. Hay iglesias que solamente les gusta cantar y pasan una hora de las 2 horas de culto hasta más de una hora cantando, danzando, y no hay enseñanza. Por eso que nunca crecen, por eso que nunca avanzan, por eso que nunca maduran, creen cualquier cosa. Las profecías, hay profecías que parten en iglesias, dividen iglesias. Y hermano, y cuando alguien no conoce la Biblia, se deja engañar por los falsos profetas, por los falsos maestros. En la iglesia tiene que haber todos los días enseñanza. Nosotros en la iglesia central, todos los días hay enseñanza. Todos los días, congregamos todos los días. Todos los días tienen que aprender para que ellos sean discípulos y puedan enseñar y cumplamos lo último que Cristo mandó antes de partir para el cielo. Que guarden todas las cosas. ¿Cuántas cosas tengo que aprender? Hay infinidad de cosas en la Biblia que tenemos que aprender. Amén. Bien, he aquí, y bueno, Jesús hace una promesa, dice, la última palabra dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la mejor promesa que el Señor nos hizo, que estaría con nosotros todos los días. Muchos cristianos no han entendido eso. Por eso que cuando tienen algún problema, cuando vienen alguna adversidad, se desaniman, se desalientan, ya no congregan, se vuelven al mundo, vuelven atrás. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que Dios lo abandonó. Piensan que a veces cuando pasan unos procesos, piensan que Dios ya no lo escucha y se desaniman y se vuelven atrás. Pero ellos desconocen esta palabra. La Biblia, Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿Jesús mintió? La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo hará. O sea, Él está con nosotros aun cuando a veces pasemos cosas feas, aun cuando pensemos que vamos a morir en el proceso, el Señor está ahí. Pero ¿por qué a veces Dios no obra? Sino que Dios nos mira y observa a ver si nosotros somos fieles,
si lo amamos de verdad. Pero Él nunca nos abandona. Él ha prometido estar con nosotros. A través de su Santo Espíritu está con nosotros. El cristiano que entiende eso, lucha, pelea. Por más que el diablo le haga la guerra, por más que se levante el infierno en su casa, o por más que en el trabajo le despidan o pasen muchas cosas, el cristiano continúa luchando. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor está ahí. Y hermano, y la tormenta, recuerde que las tormentas no son para siempre. Después de la tormenta sale la luz del sol, resplandece, hermano, la claridad del sol. Asimismo, las tormentas terminan, pasan. Y Dios en las tormentas nos enseña, nos prueba, nos capacita. Tenemos que pasar. Con esta promesa que el Señor nos hizo, estas fueron sus últimas palabras, diciendo que estaría con nosotros. Lo creemos. Nosotros no esperamos ver para creer. El mundo espera ver para luego creer. Nosotros en la iglesia es al revés. Primero creemos para luego nosotros poder ver. Amén. A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bien. Primera pregunta. A ver, ¿cuántos mandamientos existen en la Biblia? 10 mandamientos. ¿Quién dice otra cosa? ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Los mandamientos no son 10. 10 son los que dio el Señor en el monte Sinaí, pero luego siguió dando más. Total son 612 mandamientos que los judíos guardan. 612 en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento añade 2 ordenanzas más. Una de ellas, escuche bien, una de ellas es el sacramento del bautismo. ¿Sí? Es este bautismo cristiano, como dice ahí, bautizándoles. ¿Ve? Jesús mandó, es un mandamiento, es una ordenanza. Ordenanza significa orden de parte del Señor. O sea, hay muchos. Por eso, ¿por qué decimos, si fuesen 10 mandamientos, por ejemplo, las drogas, ¿están en los 10 mandamientos? No. Pero nosotros sabemos que no podemos drogarnos, ¿verdad? ¿El licor está en los 10 mandamientos? No. Pero la Biblia nos enseña que no debe, o sea, no son 10 mandamientos, son más de 600. Por eso que ningún judío pudo cumplirlo. Por eso que Cristo vino y cumplió la ley. Él sí cumplió la ley completamente y nos regaló la gracia. Nadie pudo cumplirlo, pero Cristo sí lo cumplió. Por eso Él dijo, consumado es, terminado es, dijo el Señor. Ahora, a ver, entonces, habiendo más de 600, en el Nuevo Testamento Jesucristo añadió 2 más, 2 ordenanzas más. Una es el bautismo en las aguas, ¿ok? El bautismo en las aguas. Y la otra es la cena del Señor. Jesucristo también mandó a celebrar la Santa Cena. En el Nuevo Testamento entonces anote, hay 2 ordenanzas más: el bautismo y la Santa Cena. Que ya aquí vamos, de repente el próximo mes vamos a empezar con Santa Cena y vamos a enseñar qué es la Santa Cena. Hay iglesias que nunca han hecho una Santa Cena, por eso están como están. ¿Por qué no se hace Santa Cena? Porque para hacer Santa Cena hay que vivir en santidad. No cualquiera puede tomar la Santa Cena. No es como la hostia que dan en la iglesia católica, que todo el mundo, todo pecador va y recibe la hostia. La Biblia dice que en la Santa Cena solamente la gente que está a cuentas, ¿ok? Y si tú recibes Santa Cena estando mal, juicio viene sobre nuestra vida. Dios estableció un juicio sobre nuestra vida. Por eso que muchos mueren, por eso que muchos se enferman, porque reciben indignamente la Santa Cena. Hay que prepararnos, consagrarnos. Por eso que muchas iglesias no hacen Santa Cena, porque hasta los pastores están mal. Santa Cena es, ahora la Santa Cena es un mandamiento, es una ordenanza más dada por el Señor, que deberían celebrar. En la iglesia primitiva celebraban todos los domingos Santa Cena. Todos los domingos se hacía Santa Cena. Hoy no se hace Santa Cena. Por eso necesitamos aprender para que podamos cumplir lo que Jesucristo mandó. Entonces, volvamos. Hay 2 ordenanzas más en el Nuevo Testamento que son: uno, bautismo en aguas, y la otra es la Santa Cena, ¿ok? Que tenemos que nosotros cumplir. Nosotros estamos estudiando el día de hoy acerca del bautismo cristiano. Hablemos entonces sobre los conceptos bíblicos del bautismo. La palabra de Dios nos enseña que el bautismo es, uno, una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo. Jesús mismo la instituyó.
como hemos visto en Mateo, y vamos a dar otro texto más para que usted corrobore. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Marcos capítulo 16, el segundo libro del Nuevo Testamento, versos 15 y 16. Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Usted anótelo ahí y preste atención, yo lo voy a lecturar, ¿ya? Para que no se me distraiga, porque de repente no tienen la habilidad de buscar, pero en casita sí, llegan a casa y buscan con paciencia. Aquí vamos a tratar de avanzar, yo lo voy a lecturar. Usted anótelo y aprenda, preste atención. Dice así, Jesús dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Vuelvo a repetir nuevamente. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, necesitamos bautizarnos. Ahora pregunto, ¿y si yo no me bautizo, me salvaré o no me salvaré? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Depende. Porque nuevamente voy a lecturar. Dice, hay dos condiciones para ser salvo: creer y ser bautizado, dice, será salvo. Pero el que no cree será condenado. No dice el que no cree y no es bautizado. De nuevo, leo, mira, yo voy a leer para que usted entienda. De nuevo, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, hay dos condiciones. Y luego dice, mas el que no creyere será condenado. No habla de bautismo. ¿Se da cuenta? O sea, ¿el bautismo salva? No, el bautismo no salva. El bautismo es una ordenanza que tenemos que cumplir. Está escrito ahí. Si hubiese dicho ahí, el que no creyere y no fuera bautizado, no será salvo. Y esto vamos a entenderlo. ¿Por qué el bautismo no salva? Por ejemplo, el ladrón de la derecha, ¿se bautizó o no se bautizó? No se bautizó. Murió junto con Jesús. Pero Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta? Entonces, se cumple lo que Jesús dice ahí. ¿Qué hizo el ladrón? Solamente creyó y se salvó. ¿Por qué? Porque él ya no tenía más espacio para bautizarse. Iba a morir ahí. Ahí mismo él aceptó a Jesús de corazón, creyó y murió. Ya no tuvo tiempo de bautizarse. Por lo tanto, se salvó. Por eso que Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo aplica, hermanos, que el bautismo, el que no se bautiza, está en pecado? Por ejemplo, una persona que se convierte, pasa el tiempo, se les enseña, se le capacita, está ahí, y ya solito tiene que, una vez que ha aprendido, tiene que bautizarse, porque todavía tiene tiempo para poder cumplir esta ordenanza. Se bautiza, entonces cumplió estos dos puntos. Ahora, si no quiere bautizarse, bueno, eso es pecado, y ningún pecador entrará al cielo. ¿Por qué? Porque tiene tiempo para bautizarse, pero no lo quiere hacer. ¿Entiende? El pastor Wilder, dígame. Para ayudar a Pastor Wilder, un poco más acá, por favor, córrete así, siéntese para acá. Muy lejos no lo veo. Aquí cerca de la silla adelante. Dígame, pastor. Para poder aclarar y apoyar, hermano, en cuanto a este punto muy importante, hermano, porque hay veces, hermano, pero dice que la Biblia está diciendo que no salga. Pero estábamos poniendo el ejemplo, está poniendo referente al ladrón de la derecha. Él no se bautizó, pero fue salvo por el Señor. ¿Por qué? Porque creyó. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque él a último momento, en esa condición, hermano, Dios todavía por su misericordia te puede salvar. Y lo salvó en cambio. Pero ahora, a otros, en otra condición, ahora teniendo años en la iglesia, y tú no quieres bautizarse, eso es pecado. Ahí sí, ahí está lo malo. Ahí se cumple lo que dice, serás condenado. Ahí sí será condenado, ¿okay? Porque has tenido tiempo suficiente. Exactamente. En cambio el ladrón no tuvo ¿Qué tiempo? tiempo? El tiempo de preparación. O sea, ¿qué pasa? Tú te conviertes y tienes que prepararte. El Señor te regala un año prácticamente de gracia. En un año tú tienes que prepararte, orar, ayunar, vigilar, leer bastante la Biblia. Un año es el que el Señor más o menos te concede tiempo que el diablo no te ataque. Porque cuando tú te conviertes a Cristo,
tú te conviertes inmediatamente en enemigo del diablo y el diablo quiere destruirte, va a querer matarte. ¿Por qué? Porque te le has escapado de las manos. Pero el Señor, como sabe que tú has nacido de nuevo, recién eres un bebé espiritual, tú no puedes defenderte solo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te protege en un tiempo, no permite que el diablo te ataque. Un tiempo te concede. En ese tiempo, nuestra obligación es prepararnos, estudiar la Biblia. Y una vez que tú estás preparado, y el Señor te suelta para que tú empieces a luchar y a pelear. Pero hay mucha gente que no se prepara, son negligentes, no leen, solamente leen la Biblia cuando vienen a la iglesia. Entonces a ellos el diablo los zarandea, los tumba, a algunos los vuelve al mundo, a otros los vuelve peor. Es triste ver que gente que conoce la Biblia y vuelve al mundo se vuelve peor. La Biblia dice que 7 espíritus inmundos entran a esas personas y se vuelve peor que antes. Por eso que hay gente que viene a la iglesia, por ejemplo, había jovencitas que nunca les había gustado de repente tomar y se vuelven al mundo y afuera ya empiezan a hacer muchas cosas que no permiten, y no son ellas, sino son los espíritus inmundos que han entrado en ellas. ¿Por qué? Porque fueron negligentes y no se prepararon, como dice el Señor. Dios nos concede una gracia para poder prepararnos. Ahora, entonces, queda claro aquí que el bautismo nos salva. ¿Okay? El bautismo es una ordenanza que tenemos que cumplir, sí, por amor a Dios, por obediencia a su palabra. Pero hay condiciones como este ejemplo del ladrón, que él solamente creyó y no tuvo espacio para poder bautizarse, pero sí creyó y fue salvo. Entonces, en conclusión, el bautismo nos salva. Otro ejemplo, por ejemplo, Abraham, ¿se bautizó o no? No, y está en el cielo. Jacob, ¿se bautizó? No, está en el cielo. Job, ¿se bautizó? No, y está en el cielo. O sea, el bautismo nos salva, pero es un mandamiento, es una ordenanza que tenemos que nosotros que cumplir. ¿Por qué ellos no se bautizaron y están salvos? ¿Por qué? Porque a ellos no se les había dado el mandamiento. La ordenanza apareció en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Desde que Cristo apareció, antes que parta al cielo, desde ahí viene el mandamiento. Y todos nosotros, o sea, hace 2000 años viene el mandamiento. Ellos estuvieron más antes. Entonces, por eso ellos están salvos. Pero nosotros sí tenemos que bautizarnos. Y para bautizarme, primero tengo que aprender. Si no aprendo, no puedo bautizarme. Tengo que entender, tengo que saber por qué lo voy a hacer, bajo qué condiciones, cuáles van a ser mis obligaciones, mis responsabilidades y todo ello, ¿no? Amén. Bien, continuamos entonces. Entonces, es una ordenanza instituida por el mismo Señor Jesucristo. 2, es un testimonio de la obra salvadora de Cristo. Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Libro de Romanos, capítulo 6, versos 3 y 4. ¿Lo anotó? Escucha ahora. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es un testimonio de lo que Cristo hizo en nuestra vida. O sea, yo me bautizo. ¿Por qué? Porque yo testifico en mí mismo que Cristo me transformó, que Cristo me salvó. Por eso decimos que el bautismo número 2, primero es un mandamiento dado por Jesucristo, una ordenanza de Él. Segundo, es un testimonio de la obra salvadora que Cristo hizo en mi vida. 3, ¿qué más es el bautismo? Es un testimonio de nuestro arrepentimiento hacia Jesucristo. ¿Dónde dice eso? En Hechos, anote Hechos capítulo 2, verso 38. Estamos dando las citas bíblicas para que nadie diga, ¿dónde dice eso en la Biblia? Estamos dando las citas bíblicas. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Note, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, antes de bautizarme, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. Si yo no me arrepiento de mis pecados, yo no puedo bautizarme. ¿Y qué es arrepentirme de los pecados? Es apartarme del pecado. No solamente decir, yo me arrepiento. No, porque las palabras se las lleva el viento. Yo digo, yo me arrepiento y me aparto. Si antes me gustaba hacer esto, ahora no lo puedo hacer. Si antes yo me gustaba hacer esto, no lo puedo hacer. Eso es arrepentimiento sincero delante de Dios. Entonces, para bautizarme yo, primero tengo que arrepentirme de todas las cosas malas que yo antes hacía. Y eso demanda tiempo.
las cosas, tantas cosas malas que hemos hecho, que la Biblia, hermano, la condena. De todas ellas tengo que resistir, tengo que abstenerme, porque tengo que dar testimonio en mí mismo que me he arrepentido, y una vez hecho eso, entonces estoy listo para el bautismo. Si antes me gustaba tomar, ahora paso por ahí y los amigos me llaman y me dicen una copita, un vasito, ya no. Entonces los amigos dan testimonio. Antes tú tomabas, ahora no. Si antes me gustaba hacer cosas malas, ahora ya no. La gente ve en mí. Entonces yo estoy dando testimonio. Mi arrepentimiento es sincero, no es solamente de palabras, sino estoy dando testimonio. Entonces una vez hecho eso, ahora yo estoy listo para bautizarme. Si no, no puedo bautizarme. ¿Ok? Bien, punto número 4. ¿Qué más? Es un testimonio de nuestra fe en Cristo como Salvador personal. Repito, es un testimonio de nuestra fe en Cristo como Salvador personal. ¿Dónde dice eso? En Hechos capítulo 8, verso 36 al 37. Hechos capítulo 8, verso 36 al 37. Se le cayó por ahí un celular. Dice lo siguiente. ¿Lo anotó? Hechos 8, 36 al 37. Leo, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hizo el eunuco aquí? Bueno, dio un testimonio de su fe en Cristo como Salvador personal. O sea, tengo que creer que Jesucristo me ha salvado, que Jesucristo ha perdonado todos mis pecados. Aquí nosotros hemos cometido muchos pecados que nadie sabe, ni nuestras esposas, ni nuestros esposos, ni nuestros padres. Hemos cometido muchas cosas, pero yo creo que Jesucristo me ha limpiado, me ha salvado. O sea, tengo que dar un testimonio de mi fe en Cristo, así como el eunuco. El eunuco quiso bautizarse. El eunuco dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees, entonces puede. O sea, yo tengo que creer primero que Jesucristo me salvó de todo corazón. Yo creo eso. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Entonces estoy listo para bautizarme. Si no, no puedo tampoco bautizarme. ¿Qué más? 5. Es un testimonio de una buena conciencia ante Dios. O sea, tengo que tener la conciencia limpia. Vamos a ver, 1 de Pedro 3:21. Anote, 1 de Pedro 3:21. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A ver, hay una creencia, ¿no? Dice que hay cristianos que piensan que cuando uno se bautiza los pecados salen. Eso es mentira. Eso la Biblia no dice. Y ahí mismo ese texto dice: no quitando las inmundicias de la carne. Hay muchos cristianos que piensan que en el bautismo se van los pecados. Hay gente que dice: métame bien adentro para que mis pecados se vayan. Mentira. Eso hay incluso pastores que enseñan eso, cosas que están fuera de la Biblia. ¿Ok? Tus pecados solamente son quitados cuando Cristo, hermano, con su sangre te limpió. La sangre de Cristo es la que quita el pecado, no el bautismo. ¿Ok? Es la sangre de Cristo. ¿Qué hace el bautismo en la agua? Es un testimonio de buena conciencia delante de Dios. Yo me bautizo porque estoy a cuenta con Dios. Me he arrepentido de mis pecados, ya no hago lo malo. La gente ha visto en mí un cambio, mi esposa ha visto en mí un cambio, mis hijos han visto en mí un cambio. Estoy listo, nadie me puede señalar, nadie me puede juzgar. Estoy listo, estoy preparado. Me bautizo entonces para recibir la bendición de parte de Dios, de una buena conciencia. Entonces, pastor, dígame. El 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, está hablando que salva, pero a muchos, ¿no? Claro, o sea, ¿qué está diciendo? Que el bautismo en las aguas, que nosotros estamos hablando de este bautismo en las aguas, es un bautismo que aparentemente nos está aperturando para nosotros poder entrar a la salvación eterna, pero no está diciendo que salva, porque el bautismo no salva a nadie, como hemos explicado, sino está explicando
que a través del bautismo nosotros entramos a cumplir el mandamiento que Dios nos ha establecido a través de su palabra. Entonces el bautismo no salva, sino que nos da una buena conciencia. Tenemos que tener nuestra conciencia limpia, sin que nadie nos pueda, ni el mundo, ni el diablo, ni nada, ni nadie tenga algo de qué señalarnos. Estoy listo, preparado para entrar en las aguas de bautismo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a bautizar una persona que le gusta, que siempre está, que se irrita, que siempre es una persona colérica, molesta? ¿Para qué se bautiza? En esa condición no se puede bautizar, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? ¿De qué le vale a alguien que se arrepiente y entrega su vida a Cristo, pero si luego en su casa sigue insultando a su esposa, sigue pegando a sus hijos, sigue portándose mal con sus vecinos? Una persona que no ha dado testimonio de que ha cambiado su vida y va y se bautiza en las aguas, ese bautismo no sirve. ¿Por qué? Porque la persona que si antes yo decía ajos y cebollas, ahora ya no puedo hacer eso. Si antes mentía, ahora no puedo mentir. Si antes engañaba a mi esposa, ahora no puedo engañar. O sea, yo mismo me doy cuenta que algo ha cambiado. Entonces estoy listo para entrar en las aguas, porque es un sacramento, ¿ve? Pero muchos no hacen eso. Solamente se bautizan porque quieren bautizarse, ¿no? Porque quieren sentir esa emoción, ¿no? Tienes que tener una buena conciencia. Tú en un año, por eso que nosotros en el bautismo, en la iglesia, la persona se convierte, entra en un año de enseñanza. Yo lo observo, le enseño, todo, en un año le enseño. Tiene que aprender no solamente la doctrina del bautismo, tiene que aprender cientos de doctrinas. Por eso que cada día enseñamos, cada día hay una enseñanza diferente. ¿Ok? Entonces le estamos enseñando y yo lo observo, miro si su comportamiento, si ha cambiado, si es diferente. Pregunto a sus vecinos, ¿cómo es la vecina? ¿Cómo es el vecino? ¿Es diferente? No, sigue siendo la misma renegona, la misma mentirosa. ¿Qué testimonio da? ¿Cómo yo lo voy a bautizar? No lo puedo bautizar, porque lo estaría condenando. ¿Se da cuenta? Tiene que haber un testimonio de un cambio, para que el evangelio no sea blasfemado, para que el evangelio no sea insultado. Por eso que no es que me convierto y me bautizo, no. Tiene que haber un proceso, un cambio, una buena conciencia, un testimonio de buena conciencia. ¿Ok? Entonces no se desespere los que se van a bautizar. Primero, prepárense, porque ya saben que el bautismo no salva a nadie. ¿Ok? Ya creyeron en Jesucristo y hicieron la primera parte. Primero, discipúlense. El pastor va a ver su entrega, su fidelidad, congregan todos los días, están en las vigilias, están en los ayunos, les gusta aprender. Entonces va a haber ese deseo de que realmente ustedes realmente han nacido de nuevo, entonces están listos para bautizarse. Si no, no se pueden bautizar. Miren, nosotros aquí hemos bautizado en diferentes lugares, hemos bautizado mucha gente. ¿Dónde están? Conmigo se bautizaron muchas personas, se fueron al mundo. ¿Dónde están? ¿Para qué los bautizaron? Los pastores ahí tienen una responsabilidad. Esos pastores darán cuenta por haber bautizado gente que nunca dio testimonio. ¿Se da cuenta? Por eso que Pastor Wilder, si usted bautiza a alguien que no hay testimonio de que ha cambiado, usted se está condenando. Y esto lo decimos a todos los pastores. Ustedes son responsables de bautizar a gente que nunca nació de nuevo, y le darán cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque los están condenando. Si lo bautizan en pecado, en esa condición, si no han cambiado, espíritus inmundos vendrán a su vida y serán peores de lo que antes eran en el mundo. Se volverán peores. Hemos visto a gente, hermano, jovencitas que se vuelven prostitutas. Antes nunca hacían eso. Antes no les gustaba ir a las fiestas, pero ahora paran en las fiestas, en las discotecas. ¿Por qué? Porque espíritus inmundos vuelven a entrar. ¿Por qué? Porque han jugado con el evangelio. Por eso que se les tiene que enseñar, capacitar. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Nada, avanzamos. Bien, pregunta: ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Vamos a ver, ¿por qué el cristiano debe bautizarse? Bueno, el cristiano debe bautizarse por las siguientes razones. Uno, es un mandamiento imperativo de parte del Señor. O sea, es un mandamiento, una orden. No es que si tú quieres, no es cuando tú puedas. Es un mandamiento, una orden imperativa. Es para toda la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, si tú quieres ir al cielo, bueno, entonces tienes que bautizarte. Y para bautizarte tienes que prepararte. ¿Okay? Entonces, uno, es un mandato imperativo del Señor. Dos, Jesús nos dejó el ejemplo. Mateo capítulo 3, verso 13.
Mateo capítulo 3, verso 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús mismo a la edad de 30 años vino, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de ser Dios mismo también, vino y fue bautizado. Juan el Bautista no quiso bautizarlo, pero Jesús le dijo: tranquilo, es necesario, le dijo, que cumplamos toda justicia. O sea, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo: es necesario que cumplamos lo que la Biblia dice. Hay que cumplir lo que la Biblia dice. Y Jesús mismo tuvo que ser bautizado. O sea, el Señor nos dejó como ejemplo. ¿Por qué me bautizo? Bueno, cuando le hagamos la pregunta en el bautismo, el día que ustedes se vayan a bautizar, de acá a 2 meses, 3 meses, 5 meses, a un año, no sé, cuando ya estén listos, en las aguas se le va a hacer muchas preguntas. Hermana, ¿por qué te bautizas? La vez pasada decían: hermana, ¿por qué te bautizas? Es que el pastor me está obligando a bautizarme. Imagínense, ¿cómo que me está obligando? O sea, el bautismo no es por obligación, hermano. Yo me bautizo, uno, porque he creído en el Señor. Me bautizo porque he nacido de nuevo. Me bautizo porque así como mi Señor lo hizo, también yo voy a seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque yo soy un discípulo del Señor. ¿Ves? O sea, estás dando muchas respuestas. Tú tienes que saber por qué lo haces. Porque la gente afuera, los que van a la universidad, los que son profesionales, nos condenan a nosotros, dicen: son gente ignorante. Aquí no hay ignorante. Yo soy catedrático, soy ingeniero, soy profesional. No somos ignorantes. Aquí conocemos bien la Biblia, conocemos la palabra. Y usted tiene que estar preparado para enfrentarse a cualquier persona. Usted tiene que defender el Evangelio. Dice la Biblia en Filipenses 1:17 que nosotros hemos sido puestos para la defensa del Evangelio. Hay que defender el Evangelio. La gente afuera, nosotros, mira, hemos tenido varios enfrentamientos con doctores, con físicos puros, con matemáticos, con gente de alta alcurnia, pero nunca hemos perdido un debate por la Biblia. Es que la Biblia es el libro de los libros. La Biblia es sabiduría de Dios. Si tú conoces bien la Biblia, nadie te podrá hacer frente, nadie, quien sea. Así como dice la Biblia, Esteban era un jovencito de 17 años. Vinieron los hombres más sabios de todas las regiones, de 5 regiones diferentes, pero no podían con la sabiduría de ese jovencito. ¿Por qué? Porque conocía la Escritura. La Biblia es extraordinaria. Usted tiene que conocer la Biblia. ¿Usted sabía que la Biblia es la única que da sabiduría? Afuera nosotros aprendemos ¿qué? Conocimiento. El hombre se prepara para tener inteligencia, pero no sabiduría. El hombre no puede adquirir sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios, y es solamente Dios quien da sabiduría. Por eso yo le decía a mis alumnos: ¿quieren ser más inteligentes y más sabios que los demás? Lean la Biblia. A pesar de que están estudiando muchas cosas, tomen la Biblia y léanla. Y la Biblia va a abrir su mente y les va a hacer más sabios y les va a dar sabiduría. Consejo para sus hijos, los que tienen hijos: lean la Biblia. ¿Ok? Entonces, 2, Jesús nos dejó el ejemplo. 3, es un testimonio público. Escuche, el bautismo tiene que ser público. Es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Vamos a ver, anote Hechos 16, 31 al 33. Hechos capítulo 16, verso 31 al 33. ¿Qué dice? Vamos a lecturar. Dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que es un testimonio público. ¿De qué? De nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué me bautizo? Porque de esta manera estoy dando testimonio ante el mundo que yo soy una hija de Dios, que yo soy un hijo de Dios. Eso es lo que tú estás haciendo con el bautismo. Que todos sepan que tú eres diferente, que tú te estás apartando del mundo para servir al Señor. Es un testimonio público de tu fe en Jesucristo. Entonces, así como lo hicieron estas personas, se les predicó la palabra y se bautizaron delante de todos los demás. No le importó que los demás piensen, porque mucha gente te va a menospreciar, te va a decir loco, fanático, te va a insultar, te va a cerrar las puertas, pero tú das un testimonio delante de los ojos de Dios y no te importa lo que digan los demás, porque tú sabes en quién
has creído. A su nombre, den un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Ahora, 4, ¿qué más? ¿Por qué yo debo bautizarme? Bueno, porque a través del bautizo recién yo entro a ser parte de la iglesia local. Repito, a través del bautismo yo llego a ser parte de la iglesia. Antes del bautismo yo solamente soy un miembro pasivo. En la iglesia hay 2 tipos de miembros, un miembro activo y un miembro pasivo. ¿Quién es un miembro pasivo? Un miembro pasivo es aquel que está de vez en cuando en los cultos, que viene por simpatizante, que viene por escuchar, pero no es un miembro activo. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el bautismo. Para ser miembro activo hay que cumplir ciertos requisitos. Así como ustedes tienen sus derechos, ¿ok? Tienen sus derechos como congregante, pero también ante los derechos también hay deberes que cumplir. En todo lugar, ¿no? Ustedes tienen sus derechos, pero también tienen deberes que cumplir. ¿Ok? Primero están los deberes, luego están los derechos. Asimismo, para yo ser parte activa de esta iglesia, o sea, para yo ser considerado en las asambleas, en las reuniones, para yo tener decisión de voto y para yo poder votar y emitir mi opinión, tengo que ser un miembro activo. ¿Quién es un miembro activo? Aquel que cumple su mayordomía, aquel que se ha bautizado, aquel que está cumpliendo la ordenanza, aquel que sujeta a su pastor, aquel que está cumpliendo lo que la Biblia manda. Son miembros activos. Eso se va a enseñar cuando enseñemos mayordomía. Ahora, uno de esos requisitos es el bautismo. Cuando recién tú te bautizas en las aguas, tú formas a ser parte de esta iglesia ya. Entonces, siendo parte, ahora tú puedes de repente ministrar alabanzas, tú puedes ahora de repente predicar, enseñar, dirigir el culto. Lamentablemente esto no se enseña en muchas iglesias pequeñas. ¿Por qué? Ni bien uno se convierte, le dan parte a todos, y no es así. Tiene que pasar un proceso. Y a veces nos toca a los pastores hacer de todo, hasta que vemos que los hermanos van procesando, van madurando y van siendo de parte, y recién se bautizan, cumplen su mayordomía, cumplen el bautismo y recién se les va dando parte. ¿Se dan cuenta? Pueden escalar de repente ser secretario, tesorero, o sea, forman parte de la obra del Señor. No todos pueden ser, hay que primero bautizarse. ¿Ok? Ahora, ¿dónde dice eso? Bueno, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, verso 41 dice lo siguiente. Dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, primero reciben la palabra, dice, fueron bautizados. Una vez que fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Cuándo? Cuando se bautizaron. Después del bautismo en agua, recién forman a ser parte de la iglesia local. ¿Ok? Ahorita están como parte de esta iglesia, como un miembro pasivo, pero están aquí, están como miembros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bautizarme para poder ser parte ya de esta iglesia, para tener derecho, no para opinar, para que la obra avance, que es lo ideal. Bien, 5. ¿Por qué yo debo bautizarme? Bueno, porque es una demostración de amor a los mandamientos de Dios. A través del bautismo yo muestro mi amor por Dios, porque mucha gente dice, yo amo a Dios. Todo el mundo te pregunta, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios, pero con sus hechos lo niega. Mire, ¿qué dice? Anote San Juan 14:15. San Juan 14:15 dice lo siguiente. Libro de San Juan, capítulo 14, verso 15. Quiero que lo lea, hermano. ¿Cuál es tu nombre, varón? ¿Tu nombre, hijo? Giovanni. Léelo, por favor. San Juan 14:15. Quiero que seas participante ya de la obra. San Juan 14. Aquí en el celular, no hay problema. Todo va a ver como para que no se vean. Las enseñanzas son así, son cansadas, pero son enseñanzas. Es lo mejor, las enseñanzas. San Juan 14:15. Listo con todos, con sus pastores. Esto va a demorar tiempo. Vamos a hacerlo 2, 3 sesiones de repente, pero no quiero avanzar mucho. Quiero que todos se entiendan, ¿no? No hay ningún problema. La otra semana igual estamos por acá. San Juan, ayuda del pastor, pásale la cita de San Juan 14:15, rapidísimo nada más, porque estamos grabando a través del canal. Estamos en vivo para el mundo entero. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo encontró? Ya, listo, ahí está. Fuerte, por favor. Sí, lee. El verso 15. San Juan 14:15. 15.
si me amáis, guardar mis mandamientos. Amén. Usted nada más. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Toma asiento. Nuevamente, repitamos. Jesús dijo: si me amáis, ¿qué tengo que hacer? ¿Guardar qué? O sea, su palabra. Mucha gente dice que ama a Dios, pero no guarda la palabra. O sea, no lo ama, en otras palabras. ¿Quién ama a Dios? Solamente aquel que guarda los mandamientos, el que guarda la palabra. Usted puede hacer muchas cosas, pero si usted no guarda la palabra, usted no ama a Dios. Así de sencillo. Hay muchos cristianos que no aman a Dios. Están en la iglesia, llevan años, saltan, cantan, profetizan, pero no aman a Dios. ¿Por qué? No, yo sí lo amo, pero no guarda los mandamientos. ¿Quién ama? Solamente el que guarda sus mandamientos. Esto está dicho por el mismo Jesús. No lo dijo ni Pedro ni Pablo. Jesús mismo lo dijo: solamente me ama aquel que guarda mis mandamientos. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Hay muchos cristianos por eso que nunca van a partir en el arrebatamiento, porque no guardan los mandamientos. ¿Y por qué no los guardan? Porque no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque nunca han estudiado, nunca se les enseñó, y ellos mismos fueron negligentes, nunca aprender también. Usted afuera, la gente se queja, dice: bueno, yo no tuve oportunidad de ser profesional, gano así nada más, y se quejan. Y así hay muchos cristianos también, que lo culpan a todo el mundo, al pastor, culpan a todo el mundo, y se quejan. Pero es su negligencia, es nuestra responsabilidad estudiar por nosotros mismos. El día que yo me convertí, yo empecé a estudiar la Biblia. 3, 4 de la mañana estudiaba la Biblia. Tenía un hambre por la palabra. Mientras me iba en el carro, me iba con mi Biblia abierta leyendo. Mientras la gente miraba el paisaje, mientras otros escuchaban música, mientras la gente conversaba, yo me iba en la combi leyendo la Biblia. Leyendo 10 meses. En 10 meses leí toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. 10 meses. Porque el que tiene hambre lo va a hacer. ¿Por qué yo la leí? Porque quería saber. Mire, yo he sido profesional, ¿ok? Yo pensaba que los evangélicos eran gente ignorante, gente que no servía para nada. Así son los profesionales, orgullosos, vanidosos, arrogantes. Pensamos que nosotros somos superiores a los demás, y el ignorante era yo. Quería saber a través de ese librito, quería demostrar que realmente estaban locos, estaban mal, y el que estaba mal era yo. Cuando yo leí la Biblia me di cuenta que estaba mal. La Biblia me enseñó, aprendí, y la hemos lecturado una y otra vez. Y eso me ha servido que un día llegase a ser el pastor principal, que llegase a ser maestro, evangelista, pastor y presbítero ahora. ¿Por qué? Porque está en ti, depende de ti, de tu esfuerzo. Dios te va a recompensar, porque Dios honra al que le honra. Eres tú quien decides tus constantes ayunos, tu vigilia, toda tu dedicación que tú tengas al Señor. El Señor no es deudor de nadie. Él te va a recompensar. Él va a usar tu vida de acuerdo a tu disposición, porque hay mucha gente que prefiere hacer muchas cosas y al Señor es lo último. ¿Usted cree que Dios hará eso? Es como usted, ¿no? Es como usted. Si usted tuviese una empresa, ¿usted permitiría gente que no trabaja en su empresa, que solamente va a perder el tiempo? ¿Usted los consentiría? No. ¿Por qué? Porque le van a hacer perder, ¿no? ¿Qué hace? Los desecha y busca gente que trabaje. Asimismo, hay muchos cristianos que son negligentes, y por eso que Dios nunca usa su vida, porque nunca se esfuerzan, porque nunca estudian, porque nunca se preocupan. Su pensamiento, en tu mente tiene que estar siempre la obra. Estoy en la casa, estoy pensando en la obra. Estoy en el trabajo, estoy pensando en la obra. Voy caminando, estoy pensando en la obra. ¿Qué hacer para Dios? Porque Él me salvó, me limpió, yo he visto milagros. ¿Entiendes? Yo sirvo a Dios porque yo he visto la presencia de Dios, yo he visto la gloria de Dios. He visto hacer señales a Dios a través de mi vida. Hemos visto tantas cosas. Porque a mí no me han lavado la cabeza, no me han contado un cuento chino. Yo he escuchado audiblemente la voz de Dios. Dios está vivo, audiblemente Él habla audiblemente. Dios no es una religión. El cristianismo es distinta a las muchas religiones en el mundo. Dios está vivo y habla, está buscando gente que se consagre para que pueda escuchar su voz.
y Dios le hable, y Dios use su vida, y tú pongas las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanen. He visto a gente sanar de cáncer, de sida, de tuberculosis. Gente que su propia familia le cerraba la puerta y ni se acercaba porque la tuberculosis es contagiosa. Hemos ido y lo hemos cogido y hemos orado por ellos y se han sanado. Y no somos nosotros, es Dios que usa tu vida. Cuando hay disposición en ti, se depende de ti. Dios hace su parte y nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y muchos cristianos no están preparados para eso. No quieren hacer nada, quieren que Dios lo haga todo. Por eso que nunca verán la gloria de Dios. Solamente aman a Dios los que guardan su palabra, los que guardan sus mandamientos, los que obedecen su palabra. Y hay muchos cristianos que nunca obedecen su palabra. Por eso siempre serán cristianos del montón. Hay un montón de cristianos que están ahí solamente calientabanca, que nunca avanzan. Y esto que no los ofenda, los que nos están viendo a través del canal, que no los ofenda, sino que abra sus ojos para que ustedes no sean alguien más del montón, que ustedes sean diferentes, que Dios pueda hacer su vida en su familia, en sus vecinos, donde quiera que ustedes vayan, sean diferentes, que le den una palabra y esa palabra transforme su corazón. Hemos dado palabra a tanta gente que quería matarse, suicidarse, y están con vida porque una palabra salió de nuestras bocas. ¿Y qué palabra va a salir si tú no conoces la Biblia? Tienes que conocer la Biblia. Por eso es muy importante recibir estas enseñanzas. Entonces, ¿por qué yo me bautizo? Porque es una demostración del amor a los mandamientos de Dios. Amén. Vamos a ver los fundamentos del bautizo. Bien, primero, en cuanto a los candidatos, ¿quiénes son los candidatos que pueden bautizarse según la Biblia? 1. Los que se han arrepentido de sus pecados. Anote, Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Quiénes pueden bautizarse? 1. Los que se han arrepentido de sus pecados. ¿Ok? Si no se han arrepentido de sus pecados, no pueden bautizarse. Pero así está en la iglesia. Si no se han arrepentido, no pueden bautizarse. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Pregunto, ¿cuántos pecados hemos cometido? Un montón. Y va a demandar un montón de tiempo a veces arrepentirnos de todos ellos. Tenemos que pedir perdón a mucha gente que hemos herido, reconciliar con tanta gente que hemos hecho daño. Uno tiene que arrepentir, tiene que estar limpio, pues libre. ¿Para qué? Para que el diablo no los pueda acusar. O sea, se da cuenta que bautizarse no es que me meto al agua y ya está. No, Señor. El bautismo no es una fórmula mágica. Primero tengo que arrepentirme de mis pecados. O sea, usted va a ir de aquí a casa y en su aposento, usted sola con Dios, y va a empezar a orar y va a decir al Señor, y va a recordar todos sus pecados, y va a decir: Señor, me arrepiento de este pecado que hice. Hice esto, cometí esto, aquello. Y usted cuéntele a Dios. Y Dios va a empezar a borrar uno a uno todos sus pecados. Arrepiéntase. Señor, si he hecho daño a alguien, vaya y reconcíliese. Limpio, puro. No, porque ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no, yo me arrepiento y se acabó. No. El arrepentimiento es con una muestra. No, sino ¿cómo se ha arrepentido? El arrepentimiento es con una muestra. Por eso que muchos fallan. El bautismo no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? 1, que me he arrepentido de mis pecados según Hechos 2:38. Y voy a lecturarlo ya. Hechos 2:38, que le dije hace un momento. Lectura dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecado. Tengo que arrepentirme para poder bautizarme. Ok, 2. ¿Quiénes pueden bautizarse? Los que han creído de todo corazón en Jesucristo. Hechos 8:37. Hechos 8:37. Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué tengo que hacer? Creer de todo corazón. O sea, estar dispuesto a todo por el Señor. Eso es creer. Creer con todo mi corazón. Nada me va a hacer, ni la muerte. ¿Qué pasaría? Viene la hermanita y le diga: ¿sabe qué? El doctor le diga: hermana, tiene cáncer, le quedan 3 meses de vida. ¿Qué hacen algunos? Se echan al olvido, se empiezan a llorar, se les sacó el mundo. Pero un cristiano, uno que ha nacido de nuevo, bueno, la muerte no le tiene miedo. Nada lo para, nada lo entristece. ¿Por qué? Porque un cristiano es diferente, ¿me entiendes? La muerte nos hace un favor de llevarnos los brazos de Cristo.
El cristiano está preparado para todo. Por eso dice ahí, los que creen de todo corazón. ¿Qué es creer de todo corazón? Está listo para todo, preparado para todo, para cualquier tormenta, para cualquier aflicción, listo para todo. Porque los cristianos en este tiempo solamente sirven a Dios cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando hay salud. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la falta de dinero, cuando empiezan los problemas en el hogar, ahí se ve realmente quiénes son. Porque mucha gente dice que son, pero no son. Solamente se demuestra quién ama a Dios en los momentos más difíciles. En los momentos difíciles la gente corre al doctor, corre al psicólogo, corre a los amigos, corre a los bancos, pero no corre a Dios. Hay que ir a buscar a Dios. Creer, eso es creer de todo corazón. Ante tu problema, Señor, yo creo que tú eres mi Señor. Señor, te entrego mi problema, está en tu mano. Y empiezas a orar, y empiezas a ayunar, empiezas a vigilar. Ahí, aunque veas que de repente no hay solución, aunque veas que de repente tus hijos se ponen más rebeldes, tú sigues orando y orando porque has creído de todo corazón. Y luego ves la gloria de Dios. Ven que no. Ven que tus hijos se ponen peor. Ay, a Dios no escucha. Dejan de orar, dejan de ayunar. Le pregunto a los cristianos, ¿cuántas horas oran al día? ¿Cuántas horas al día leen la Biblia? ¿Cuántos ayunos han hecho en este año que ha empezado? Y así quieren ver la gloria de Dios. No van a poder. Creer es vivir lo que la Biblia dice. Eso es creer. O sea, para bautizarme tengo que creer de todo corazón. ¿Y qué significa creer de todo corazón? Significa que tengo que obedecer todo lo que dice la palabra. Tan sencillo como eso. 3. ¿Qué más? ¿Cuál es otro requisito para poder bautizarme? Los que han sido discipulados en la enseñanza básica de la iglesia. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice: id y haced discípulos. ¿Ok? Entonces, para bautizarme, ¿qué tengo que yo? Ser discipulado. Usted tiene que ser enseñado. Pastor tiene que enseñar a los que se quieren bautizar. Tienen que aprender no solamente de la doctrina del bautismo, tienen que aprender muchas cosas. Tienen que saber un montón de enseñanzas que tienen que enseñar para que estén preparados para todo. ¿Ok? Hay un montón de enseñanzas. De repente vamos a empezar a venir semanal para aquí, para que ustedes puedan ser discipulados y estén preparados para todo. Entonces ustedes ya estén aptos para el bautismo. Bien, en cuanto al significado, ¿qué significa el bautismo? Vamos a ver. Según Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4, Romanos capítulo 6, verso del 3 al 4, vamos a lecturar. El bautismo es una identificación, escuche, el bautismo es una identificación del creyente con Cristo. Primero, en tres cosas. Primero, muerte, sepultura y resurrección. Vamos a ver nuevamente. ¿Qué significa el bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. Vamos a lecturar. Dice lo siguiente. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa el bautismo, hermano, entonces? Muerte, sepultura y resurrección. Primero, muerte. ¿Por qué muerte? Porque a través del bautismo en las aguas nosotros estamos diciendo que estamos muriendo para el mundo. Morimos para el mundo, por eso es muerte. 1. 2. Sepultura. El verso 4 dice lo siguiente. El verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué pasa? Una persona que está sepultada ya no puede volver a vivir. Usted ha visto un muerto que lo entierran y sale nuevamente. Ya no, queda sepultado. O sea, usted ha muerto y queda sepultado ahí para el mundo. Ya no más vuelve al mundo. Ya no puede retroceder al mundo. Lo que el mundo hace, usted ya no puede hacer. Por eso significa sepultura. Queda sepultado ahí. Ya no puede salir, ya no puede volver al mundo. Pero muchos cristianos lo hacen. Por eso que su bautismo no ha sido verdad. Porque el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué? Porque resucita para Cristo. Muere para el mundo, queda sepultado en el mundo y resucita para Cristo. Eso significa el bautismo. ¿Ok? Entonces, cuando le pregunte ¿qué significa el bautismo? Hermano, ¿qué significa? Muerte, sepultura y resurrección. Muy bien. Vamos avanzando.
En cuanto a la forma, ¿cómo es la forma del bautismo? Según la palabra de Dios enseña que el bautismo es por inmersión, que significa zambullir, que significa sumergir completamente. Por eso que Jesús en el río Jordán fue hacia abajo, se le echó todo su cuerpo de agua. Ahora, puede ser en un río, puede ser en una laguna, puede ser en un tanque con agua. Hay muchos pastores que enseñan, no tiene que ser en un río, porque en un estanque con agua los pecados se van a quedar ahí y luego el que viene va a tomar sus pecados. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Mucha ignorancia, hermano, por desconocimiento. Ya hemos dicho que el pecado no sale con el bautismo, el pecado sale cuando tú aceptas a Cristo. La sangre de Cristo es la que quita todo pecado, ¿ok? Con el bautismo no salen los pecados. Entonces, el bautismo en cuanto a la forma es inmersión, sumergirse. La palabra bautismo, que es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, que es una palabra griega, significa zambullir, sumergir completamente. Pregunta, en la Iglesia Católica solamente le mojan la cabecita. Eso no es bautismo, porque según su original griego es zambullir y sumergir, o sea, completamente todo el cuerpo tiene que ser sumergido completamente. No importa dónde, en un recipiente, en la cárcel, por ejemplo, la gente se bautiza en un bidón de agua, se meten ahí, zambullen y ya está, ¿no? Cumpliendo el mandamiento. O sea, no es necesario un río, ¿ok? Porque bautismo significa sumergir, zambullir. La Biblia dice que Jesucristo subió del agua en Marcos 1:10. Después de ser sumergido, Él salió del agua. Felipe y el eunuco subieron también del agua después del bautismo, según Hechos capítulo 38 al 39. Ellos fueron sumergidos y subieron del agua. El bautismo es por inmersión, identifica al creyente, según Romanos capítulo 6, versos del 3 al 4. Entonces, ¿cómo es la forma? Por inmersión, por sumersión, o sea, sumergirse, zambullirse completamente. Ni un cabello tiene que quedar completamente. Por eso que es muerte, sepultura. O sea, cuando te hundes completamente, estás muriendo para el mundo, sepultado quedas y luego sales, resucitas para Cristo. ¿Ok? Hay algunos que no, solamente la gentecita, no, todo. Pastor, cuando vayas a bautizar, completamente tienes que entrar. Y hay una forma, ¿no? Ya le enseñaba al pastor cómo es la forma, se pone un pañuelo, porque algunos toman agua. Entonces es un procedimiento que se enseña, ¿no? Que nosotros lo vamos a hacer el día que les bauticemos. Pero primero necesito su preparación. Tengo que verlos, ¿no? El Espíritu Santo me va a hacer discernir si ha habido un cambio. Porque podemos decir aquí que hemos cambiado, ¿no? Pues podemos aparentar, pero al Espíritu Santo no le va a engañar. El Espíritu Santo nos enseña, nos hace ver cosas, ¿ok? Bien, en cuanto a la fórmula, ¿cómo es la fórmula o la manera en la cual se debe hacer este bautismo? Según Mateo 28:19, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cuál es la fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Esa es la fórmula. Yo te bautizo, hermano Marcos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te zambullo. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué tiempo? O sea, ¿cuántos años tengo que tener para bautizarme? Vamos a ver. Según la Biblia, el bautismo debe realizarse después de dos cosas. Primero, después de haber convertido, o sea, después de haber alcanzado la salvación. Según Hechos capítulo 2, versos 37 al 38, verso 41, Hechos capítulo 16, 31 al 33 y Hechos capítulo 8, verso 12. ¿Qué dice? Después de que yo me convierto, me arrepiento, después yo puedo bautizarme. Pregunto, ¿un niño se ha arrepentido? ¿Un niño se ha convertido? No, porque no entiende qué es la conversión, no entiende qué es la salvación. Por lo tanto, los niños no pueden ser bautizados. Vino un hermano que se había convertido, quería que bauticemos a su hija de 12 años, 13 años. No puedo bautizarlo. Pero no puedo bautizarlo porque ella no sabe todavía lo que está haciendo. Tiene que saber lo que va a hacer. Es un compromiso delante de Dios. Va a formar parte de la iglesia. Tiene que entender, no podemos, por eso que desconocemos nosotros el bautismo de niños. Jesús mismo, 30 años. ¿Por qué no se bautizó a los 12 años? A los 18, 30 años. ¿Ok? ¿Qué más? Después de haber sido instruido y discipulado en la palabra de Dios. Tengo que cumplir esas dos condiciones. Primero, tengo que haberme convertido, o sea, arrepentido de pecados, y luego tengo que haber sido discipulado.
para yo poder ser bautizado. Y eso demanda tiempo. Por lo tanto, más o menos decimos que un joven de repente de 18 años para adelante puede bautizarse, de repente 17, que ya es maduro, que sabe lo que hace. Si vemos que realmente está dando frutos dignos de arrepentimiento, que está orando, ayunando, congregando, entonces podemos bautizarlo. Pero alguien que no lo podemos bautizar, ¿ok? No se puede. ¿Qué edad? Entonces no se olvide, la edad, no hay una edad fija. Tiene que saber lo que está haciendo, que tiene que tener un uso de razón para saber lo que está haciendo. Según Lucas capítulo 3, verso 23, habla acerca de eso. Entonces, creo que esto es lo más básico que podemos hablar en cuanto al bautismo. Ahora, hay una liturgia, un orden para el culto del bautismo, ¿no? Se hace una ceremonia completa, ¿no? Primero, se canta himnos de congregación, los himnos 85, 86 tienen que ensayar. Luego tiene que haber una oración de apertura del pastor. Tiene que haber una lectura bíblica de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Tiene que explicarse qué es el bautismo. Luego tiene que darse el mensaje del bautismo. Luego se va a pedir a los candidatos que se van a bautizar el testimonio. Se les va a preguntar, hacer las preguntas. Ellos tienen que dar testimonio de por qué se están bautizando. Luego se va a cantar himnos. Se va a ministrar el bautismo. Se canta himno de alabanza. Se da palabras de gratitud, una oración de gratitud, una alabanza de júbilo y se acabó. Esa es la ceremonia del bautismo. ¿Se da cuenta? Ahora, entonces todo eso forma parte del bautismo cristiano. Es algo sencillo, pero que demanda un tiempo de preparación, porque tiene que saber lo que está haciendo. Entonces, concluyamos con esto rápidamente, ya que la hora nos ganó. Creo que con esto hemos dado ya la enseñanza básica de lo que es el bautismo cristiano, que significa muerte, sepultura y resurrección. Que se desconoce el bautismo de niños, que tienen que saber lo que está haciendo, que tengo que primero arrepentirme, luego que tengo que ser discipulado, todas estas cosas. El bautismo también hemos aprendido que no salva, ¿okay? Hay que creer para ser salvos. El bautismo, hermanos, es una ordenanza de Dios, es una de las dos ordenanzas que Cristo instituyó, la otra es la Santa Cena. Entonces todas esas cositas hemos aprendido el día de hoy en cuanto al bautismo. Entonces no es que me convierto y me bautizo, tiene que haber un proceso de enseñanza para ver si ha madurado, si está listo de entrar. Es una honra, es un privilegio ser parte de la iglesia. ¿Cuándo formo parte de la iglesia? Cuando entro en el bautismo ya. Desde ya son miembros pasivos, pero cuando ya se bauticen forman a ser miembros activos. Pueden asumir cualquier cargo, ¿no? Y luego Dios les puede bautizar con su Espíritu Santo y dar talentos, dones, ministerios, si así el Señor lo quiere. Amén. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Dios bendiga su vida. Nos ponemos en pie, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. El pueblo de Dios sabe decir. Dios lo bendiga. Adelante, pastor, continúe.